Hola gentecilla, bienvenidos un viernes más a La Chita 620. Y hoy sí que toca misterio. Hoy ya por fin toca misterio. Y he traído un tema que está poco hablado, poco trillado. Han hablado muy poco del tema y a mí me parece bastante interesante para volverlo a sacar a la luz. Concretamente os quiero hablar del primer batallón del 5º Regimiento de Norfolk, o más conocido como el Batallón Perdido de la Primera Guerra Mundial. Todo sucedió un 21 de agosto de 1915, durante la batalla de Galípoli, en la que esta unidad de combatientes británicos estaba tratando de asaltar una posición turca en Anafarta. En una cruenta batalla, los soldados británicos, en una acción aún sin explicación, decidieron lanzarse contra las posiciones turcas en la colina 60. A partir de ahí, el más absoluto silencio. Es más, desde 1915, poco o nada se habló sobre esta historia, hasta que volvió a ver la luz en el año 1965, cuando 3 supervivientes neozelandeses de la IGM afirmaron a la revista Spacewind que vieron como todo un regimiento se adentraba en la espesa niebla y desaparecía para siempre. Según contaron aquellos 3 ingenieros que participaron en el conflicto bélico, aquellos hombres que se adentraron en la bruma formaban parte del 4º Regimiento de Norfolk, que en un día claro y despejado se encontraron con una extraña niebla, que trataron de penetrar cuando decidieron cargar contra la colina 60. Durante unos minutos, aquellos neozelandeses poco o nada vieron, hasta que la niebla se disipó y descubrieron que no quedaba absolutamente nada de aproximadamente unos 2000 hombres que cargaron contra las fuerzas otomanas. ¿Qué había pasado con estos soldados británicos? Bueno, pues hasta ahí lo único que queda claro es que este batallón entró en una espesa bruma para cargar contra los turcos, contra los combatientes turcos, y de repente desaparecieron. No se oía un solo ruido, no se oyeron ametralladoras, no se oyó nada, simplemente desaparecieron como si se hubieran esfumado. Tras conocerse la historia, aparecieron muchas teorías, pero ninguna daba explicación sobre lo que había ocurrido. Sin embargo, poco a poco se fue arrojando algo de luz sobre los hechos acaecidos, y se fue demostrando que aquello que los 3 observadores neozelandeses habían contado en la entrevista no era del todo cierto. En realidad, no fue un regimiento el que cargó contra los puestos turcos, sino que en realidad fue el primer batallón del 5º Regimiento y no del 4º como ellos habían asegurado. Hay que pensar una cosa, estas personas estaban viviendo una guerra, estaban viviendo en condiciones extraordinarias, estaban viviendo algo extraordinario y pues es muy posible que se pudieran equivocar con el regimiento, con el batallón y también con el número de personas, sí señor. Ellos lo vivieron a lo grande y entonces ellos sí que podía ser que hubiera 200 personas y ellos pensaran que había 2000 fácilmente, ya que es una situación extraordinaria el hecho de ya vivir una guerra. No es como cuando tú estás viendo una película de guerra, no tiene nada que ver y es muy fácil equivocarse. Entonces, pues bueno, que estas personas, estos neozelandeses, dieran por hecho que fueron 2000 personas, que no lo fueron porque era solo el primer batallón del 5º Regimiento, da por hecho que lo vivieron de una manera extraordinaria y estaban viviendo una situación extraordinaria. Entonces, la percepción de los hechos, de algo que estás viviendo de una forma extraordinaria, no puede ser la misma que la percepción de los hechos de una vivencia cuando tú estás en un estado normal, en un estado natural y no en un estado alterado de conciencia como estás en una guerra. Entonces, bueno, pues eso se permite. Aún así, la situación era muy extraña, porque aún así ellos vieron a 200 y pico personas meterse en una bruma para atacar a unos combatientes cuando se supone que empezaría una refriega y se oiría una refriega y no oyeron nada. O sea, de repente los vieron adentrarse en una bruma, no los vieron salir de ella y cuando se disipó no había nada, ni nadie, ni ningún ruido, ni nada.
¿Y cómo se sabe que lo que dijeron es verdad? Pues escuchar bien lo que voy a decir a continuación, porque se descubrió que lo que dijeron era totalmente cierto, que realmente estas personas habían desaparecido en aquella niebla. Cuando se empezó a investigar sobre este batallón, sí que se descubrió que habían desaparecido 250 soldados y 16 oficiales durante la batalla de Galípoli, todos pertenecientes a la misma unidad. En ese momento, una de las teorías más aceptadas era la hipotética deserción en masa. La cruenta refriega que estaba teniendo lugar en las costas turcas podía haber dado lugar a que 266 personas hubieran huido de la batalla. Pero entonces, ¿dónde fueron? ¿Y por qué nadie los vio huir del frente? Los investigadores que investigaron este caso tan extraño realmente no llegaron a una conclusión concreta nunca. Hubo varias teorías y varias hipótesis. Sí que es verdad que el gobierno británico aseguró haber recuperado 122 cuerpos de este batallón, pero realmente nunca mostró los cuerpos, solo dijo que habían encontrado 122 cuerpos en un estado deplorable, como si se hubieran caído por un terraplén. Entonces, la hipótesis, porque dejaron atrás la hipótesis de que pudieran haber desertado, ya que en teoría se encontraron estos 122 cuerpos. Entonces, la hipótesis que se barajó fue que este batallón cargara contra las fuerzas otomanas, que los ametrallaran y que los que quedaron vivos los cogieran como presos de guerra y después los mataran y los tiraran por un acantilado. Vale, una teoría muy lógica, pero sin tener en cuenta que cuando entraron en la bruma nadie escuchó una ametralladora ni nadie escuchó una refriega. Vosotros imaginaos qué ruido tan tremendo puede ser el que cargue un batallón contra otro y empiecen a ametrallarse los unos a los otros hasta matarse. O sea, es que estos neozelandeses tendrían que haber escuchado esa batalla y no la escucharon. Realmente hubo un silencio total, se metieron en la bruma y desaparecieron. Y después, si realmente esto pasó y no oyeron nada, porque estos señores estaban sordos, porque vamos a suponer que estos señores estaban sordos y no oyeron nada, vamos a suponer que hubo una refriega. Aunque les hubiera dado tiempo a quitar 200 cadáveres en el tiempo que tardara en disiparse la bruma tan rápidamente, y a llevarse 122 personas vivas sin que hubiera un solo ruido. Pero ya no solo eso, es que aparte tendría que haber, cuando se disipó la niebla, tendría que haber restos humanos, restos de sangre, restos de armamento, restos de una refriega de tal magnitud, y tampoco se descubrió nada. Entonces, pues tampoco tiene mucho sentido lo que el gobierno británico dijo, aparte de que luego hay otra cosa más añadida: esto era una guerra. Fue este batallón el que cargó contra las fuerzas otomanas. En el caso de que les hubieran ametrallado o de que hubieran capturado a presos de guerra, era una guerra. ¿Por qué tendrían los turcos que negar? Porque hasta día de hoy todavía los turcos niegan haber cargado contra ellos. Ellos no tuvieron esa refriega. Ellos no saben lo que ha pasado con este batallón y lo aseguran a día de hoy. Y claramente era una guerra. Vale que sí que hay asesinatos de guerra, pero asesinatos de guerra es cuando tú matas a una persona cuando hay una tregua, o cuando tú matas a un inocente cuando no hay guerra o hay tregua o en un sitio neutral. Eso es un asesinato de guerra. Pero el cargar un batallón contra otro y con una ametralladora en la Primera Guerra Mundial, cargar unos contra otros con una ametralladora, eso no se considera un crimen de guerra. No se considera un crimen de guerra, se considera una guerra. Entonces, ¿por qué los turcos tendrían que negar haber cargado contra este batallón y haberlos masacrado en una guerra? No tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, quedan muchas dudas sin resolver y a día de hoy todavía no se ha resuelto nada. Aparte de que lo más misterioso de todo es que se ha dejado de hablar. O sea, es una cosa muy curiosa, un hecho extrañísimo, y se ha dejado de hablar. De hecho, desde el 1915 hasta el 1965
nadie había hablado del tema. O sea, directamente este batallón había desaparecido y lo habían dado como muertos de guerra, nadie había hablado de ello, ni nadie le había prestado atención hasta que llegaron estos neozelandeses a decir que había ocurrido un hecho paranormal, un hecho extraño, un hecho que no tenía ningún sentido. Entonces, ¿para qué lo iban a negar los turcos? Si al gobierno británico no le había importado un pimiento este batallón cuando había desaparecido y ni siquiera se habían dado cuenta de ello. Esta historia a mí me ha causado mucha curiosidad y sí que me gustaría encontrar más información sobre ella. He encontrado muy poca y investigaré más, intentaré buscar más información. Si alguien tiene más información lo podéis dejar ahí en los comentarios. Yo intentaré buscar a ver si hay alguien que, bueno, pues le haya prestado un poco de atención también a esta historia como me está pasando a mí y haya podido descubrir algo que se haya pasado por alto. Ya no tiene por qué ser algo paranormal, puede haber sucedido algo normal, porque también es verdad que se barajó la hipótesis de que estas personas se podían haber caído vivas a un terraplén y que hayan desaparecido. Pues bueno, pues vale, pues pero no se hubieran encontrado 122, se hubieran encontrado a todos. Y en el caso de haber encontrado a 122, estos dos neozelandeses no oyeron gritar a la gente cuando caía, o los primeros que cayeron, vale, y los siguientes no eran ñues, eran personas. Entonces tú, si vas en un regimiento y vas en fila y ves caer a los de delante, evidentemente no te tiras tú. No sé, habría gritos, se oiría gritar a la gente caer al vacío, no sé, no me parece tampoco muy verosímil, pero bueno. Ya os digo que si alguien tiene información sobre este tema o alguien ha investigado sobre este tema, me lo podéis dejar en los comentarios. Me interesaría mucho escucharlo porque la verdad es que me he quedado con muchas ganas de saber algo más sobre esta historia. Y bueno, pues al resto, pues ya sabéis que me podéis escribir si tenéis historias nuevas, historias parecidas, historias de misterio, algo que os haya sucedido, que sea paranormal, algo que le haya sucedido a alguien que conozcáis, ya sabéis también en los comentarios o vía Instagram. Si os ha gustado la historia y queréis más historias como estas, ya sabéis, darle muchos like, suscribiros al canal los que no estáis suscritos y pinchar en la campanita de notificaciones para que os avise cuando yo tengo un nuevo vídeo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que seáis muy felices, que os haya gustado mucho el vídeo, que paséis un fin de semana fantástico y que os queráis muchísimo.